Una enfermera cantaba canciones de cuna a un niño en coma cada noche, suaves canciones en un idioma que apenas recordaba de su abuela. Lo que ella no sabía era que su padre, el rey vampiro, permanecía en las sombras cada noche, con la prohibición de una ley antigua de revelarse hasta que el niño despertara. Ahora los ojos del niño se han abierto, y el rey debe elegir entre su trono y la mujer que con sus cantos devolvió la vida a su hijo. Elena Marsh atravesó las puertas dobles del centro médico St. Catherine a las 5:47 de la mañana, con su uniforme oliendo a antiséptico y al café amargo del puesto de enfermeras, sus hombros tensos por 12 horas de monitorizar signos vitales, cambiar bolsas de suero y acompañar a pacientes ancianos a través de las confusas horas antes del amanecer. El cielo tenía ese particular tono de gris que significaba que el sol estaba pensando en salir, pero aún no se había decidido, y el estacionamiento se extendía vacío a excepción de unos cuantos coches pertenecientes al turno de la mañana y un sedán negro aparcado en el mismo lugar que había ocupado durante semanas, elegante y paciente como una respiración contenida. Elena lo notó de la misma manera que notaba todo después de años de turnos de noche. Las pequeñas anomalías que podían significar algo o nada, pero estaba demasiado cansada para que le importara. Le dolían los pies, y todo lo que quería era su cama y 8 horas de silencio. Abrió su Honda y arrojó su bolso al asiento del pasajero. Luego se detuvo. Algo tiró de ella. El mismo instinto que la hacía verificar 2 veces las dosis de medicamentos y escuchar la calidad de la respiración de un paciente en la oscuridad. Se dio la vuelta hacia el edificio, hacia el cuarto piso, donde la UCI brillaba como una cápsula de luz blanca suspendida en la mañana gris, y pensó en Gabriel. El niño había sido ingresado hacía 6 meses, un martes por la noche, con 7 años y pequeño para su edad. Su historial médico indicaba traumatismo vehicular, hematoma subdural y un pronóstico que se volvía más silencioso cada semana. Ningún familiar se había presentado. Nadie lo visitaba. Las facturas se pagaban por transferencia bancaria desde una cuenta sin nombre, y la trabajadora social había dejado de hacer preguntas después del tercer mes porque el dinero seguía llegando. La cama era necesaria, y a veces los niños caen por las grietas que nadie quiere mirar demasiado de cerca. Elena había comenzado a cantarle hacía 3 meses, después de que una tormenta de verano pasara y su ritmo cardíaco se disparara a niveles peligrosos, los monitores chillando, hasta que ella entró y lo encontró todavía inconsciente, pero de alguna manera angustiado, sus pequeñas manos apretadas en las sábanas. Había cantado sin pensar una de las canciones de cuna que su abuela solía tararear mientras cocinaba, viejas palabras en occitano que apenas recordaba y no entendía, solo sonidos y melodía y el recuerdo de ser pequeña y estar a salvo. Los monitores se habían calmado. Las manos de Gabriel se habían relajado. Después de eso, le cantaba todas las noches durante sus rondas, lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera oír, y se decía a sí misma que era por los signos vitales, por los datos, porque las enfermeras se basan en la evidencia y los resultados, no en los milagros. Esa noche, sus dedos se habían movido, no un tic ni un espasmo, sino un aleteo deliberado, como si estuviera tratando de alcanzar algo en un sueño. Elena se había quedado helada a mitad de la estrofa, su mano suspendida sobre la muñeca del niño, y observó cómo sus párpados se movían bajo sus tapas cerradas. Luego, nada. Quietud de nuevo. Pero había sido algo. Lo sabía de la misma manera que sabía la diferencia entre el sueño y la inconsciencia, entre un cuerpo que descansa y un cuerpo que lucha. Debería haberlo anotado en el historial. Debería haber llamado al neurólogo. En cambio,
Había terminado su turno, caminado hacia su coche y ahora estaba caminando de regreso porque la atracción era demasiado fuerte y necesitaba verlo una vez más antes de irse. La UCI estaba más tranquila durante el cambio de turno, las enfermeras de la noche recogiendo sus cosas y las de día revisando los historiales, y nadie la detuvo mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Gabriel en el extremo más alejado, aislada porque su caso era complicado, la situación del seguro delicada, y a veces era más fácil mantener a ciertos pacientes fuera de la vista. Abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Solo el resplandor de los monitores y la pálida luz del amanecer filtrándose por la ventana. Gabriel yacía quieto, su pecho subiendo y bajando al ritmo constante desde que le quitaron el respirador hacía 2 meses. Una victoria tan pequeña que apenas contaba, y había un hombre de pie junto a la ventana, alto, pálido, perfectamente quieto. No se giró cuando ella entró, pero sus hombros se tensaron de una manera que indicaba que sabía que estaba allí. El primer pensamiento de Elena fue la seguridad del hospital, pero no llevaba uniforme. Su segundo pensamiento fue un intruso, pero su mano no se movió hacia el botón de pánico. Se quedó en el umbral y lo observó, notando el corte caro de su abrigo, la forma en que sus manos estaban presionadas contra el marco de la ventana como si se estuviera conteniendo de algo, la absoluta quietud de su postura. Parecía alguien que había sido tallado en piedra y luego se le hubiera enseñado a respirar. Las luces fluorescentes sobre ellos se atenuaron ligeramente, un parpadeo por una bajada de tensión que no debería haber ocurrido en un hospital con generadores de respaldo. Los monitores alrededor de la cama de Gabriel pitaron 1, 2 veces, y luego se establecieron en un ritmo que era de alguna manera más estable que antes. Elena entró en la habitación y dejó que la puerta se cerrara detrás de ella. El hombre habló sin volverse. Su voz era baja y cuidadosa, cada palabra colocada como una pieza de ajedrez. Ha estado cantando las viejas canciones, las de la Provenza, de antes de que se trazaran las fronteras. El agotamiento de Elena se evaporó. Se movió hacia un lado, en ángulo para poder ver su perfil, y fue entonces cuando notó la ventana detrás de él. El cristal reflejaba la habitación, la cama, los monitores, su propio rostro cansado. No lo reflejaba a él. Mi abuela era de un pueblo cerca de Toulouse, dijo Elena. Su voz firme porque el pánico era un lujo del que se había desentrenado años atrás. ¿Cómo sabe eso? El hombre finalmente se giró, y ella vio su rostro, rasgos afilados, ojos oscuros que no captaban la luz como lo hacían los ojos humanos, piel tan pálida que parecía que nunca había visto el sol. Sus manos temblaban ligeramente mientras las bajaba del marco de la ventana, y cuando miró a Gabriel, el temblor empeoró. Porque esas canciones son un ritual de protección, dijo él, y lo ha estado lanzando sobre mi hijo cada noche sin saber lo que estaba haciendo. La mente de Elena repasó respuestas y las descartó. Las preguntas lógicas, las furiosas, las diseñadas para ganar tiempo mientras averiguaba si estaba en peligro. Miró a Gabriel, al pequeño subir y bajar de su pecho, y luego de nuevo al hombre que decía ser su padre, el hombre que no proyectaba reflejo, el hombre cuya presencia hacía que las luces se atenuaran y los monitores se estabilizaran. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Lucien. Solo Lucien. Y Gabriel está despertando gracias a mí, gracias a las canciones. Lucien asintió una vez, un movimiento pequeño y brusco. El ritual es antiguo, más antiguo que los idiomas que hablamos ahora. Su abuela debió de conocer a alguien, aprenderlo de alguien que recordaba.
Une la presencia de un protector a un niño incluso a través de barreras, incluso a través de cristales y paredes y leyes que dicen que no puedo entrar sin invitación. Usted se quedaba fuera, dijo Elena. No del todo una pregunta. Todas las noches, en el estacionamiento, el sedán negro, la mandíbula de Lucian se tensó. Todas las noches durante 6 meses, observando, esperando, con la esperanza. Elena sintió el peso de aquello caer sobre ella, la imagen de este hombre de pie en un estacionamiento bajo la lluvia, el calor y el frío, observando una ventana porque no podía cruzar un umbral, y no lo entendía, pero reconocía su forma. Desesperación, del tipo que no hace ruido. ¿Por qué no podía entrar?, preguntó ella. ¿Por qué no podía simplemente visitarlo como cualquier otro padre? Lucien la miró de lleno entonces, y el peso de su atención era algo físico, pesado y antiguo. Porque no soy como cualquier otro padre, dijo él. Y hay leyes más antiguas que su país, más antiguas que su medicina, que dicen que no puedo entrar en un espacio donde mi hijo duerme a menos que sea invitado por alguien que pertenece allí. Esperé a que despertara. Esperé a que alguien lo viera, que lo viera de verdad, y eligiera ayudar. Usted fue la única que cantó. Los monitores pitaron. Las luces se estabilizaron. La mente de Elena catalogó las imposibilidades y las dejó a un lado porque cosas imposibles sucedían en los hospitales todas las noches, cuerpos que deberían haber muerto y no lo hicieron, pacientes que despertaban hablando idiomas que nunca habían aprendido, el obstinado misterio de la conciencia regresando a la carne que todos habían dado por perdida. Miró a Lucien y vio el miedo que intentaba ocultar, la forma en que le temblaban las manos cuando miraba a Gabriel, y tomó una decisión. Si eres su padre, dijo ella, entonces deberías estar aquí cuando despierte. Dime cómo ayudar. Lucien la miró fijamente. Algo cambió en su expresión, una grieta en la piedra. Antes de que ella pudiera decir algo más, él se movió. No caminó, simplemente se movió, un parpadeo de movimiento demasiado rápido para que sus ojos lo siguieran, y se había ido. La puerta no se había abierto. La ventana seguía cerrada. Simplemente había dejado de estar allí. Elena se quedó sola en la habitación con Gabriel, los monitores pitando y el olor a antiséptico. En el alféizar de la ventana, donde la mano de Lucien había descansado, había una pequeña tarjeta blanca. La recogió. Sin nombre. Solo una dirección en el antiguo distrito de almacenes del centro, y una hora escrita con precisa tinta negra. Mañana a medianoche. Elena le dio la vuelta a la tarjeta. En blanco. Miró a Gabriel. Sus dedos se movieron de nuevo, muy levemente, curvándose hacia la palma de su mano. Se acercó y le tocó la mano, y su piel estaba cálida. Vuelve, susurró, sin estar segura de si le hablaba a Gabriel o al hombre que se había desvanecido como el humo. Vuelve y cantaré para ti. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y salió de la habitación, pasando por el puesto de enfermeras, donde el turno de día se estaba instalando, más allá de la máquina de café y los ascensores, hacia el estacionamiento, donde el sol finalmente estaba saliendo y el sedán negro había desaparecido. Su coche estaba solo bajo la luz gris. Elena subió, arrancó el motor y condujo a casa con la tarjeta quemándole en el bolsillo, la pequeña mano de Gabriel cálida en su memoria y la certeza de que algo había cambiado, de que se había cruzado algún umbral y que la medianoche de mañana iba a cambiarlo todo. Elena estaba de pie fuera de la dirección a las 11:58, su aliento empañando el aire de octubre. Mirando un edificio que no se correspondía con lo que había esperado. No era un almacén, era un antiguo hotel, una de esas reliquias de la Edad Dorada con fachadas de piedra caliza y ventanas estrechas,
convertido en apartamentos privados para gente que valoraba la discreción por encima de los metros cuadrados. La calle estaba vacía, sin coches, sin peatones, solo el zumbido distante del tráfico de la avenida principal y el brillo amarillo de las farolas acumulándose en el pavimento mojado. Había pasado el día sin dormir, sentada en la mesa de su cocina con la tarjeta blanca delante, bebiendo café y diciéndose a sí misma que no iba a ir. Luego había buscado la dirección en Internet y no había encontrado nada, ni registro de negocios, ni historial de alquiler. Solo un registro de propiedad de 1923 y una foto granulada del vestíbulo. Luego había pensado en los dedos de Gabriel moviéndose, en las manos de Lucien temblando, en el sedán negro que había sido una vigilia silenciosa durante 6 meses. A las 11:30 se había puesto unos vaqueros y un suéter. Había dejado una nota para su hermana diciendo que llegaría tarde y había conducido al centro con la tarjeta en el asiento del pasajero. Ahora estaba aquí. La puerta estaba abierta. La empujó y entró en un vestíbulo que olía a madera vieja y cera de limón, un espacio demasiado limpio para estar abandonado, pero demasiado silencioso para estar habitado. Un único ascensor al fondo, sus puertas de latón reflejando su movimiento. Pulsó el botón. El ascensor subió sin hacer ruido, deteniéndose en el cuarto piso. Las puertas se abrieron a un pasillo con una única puerta al final, ya entreabierta. Una luz suave se derramaba por la rendija. Elena avanzó, sus pasos amortiguados por una alfombra que se sentía cara bajo sus zapatos, y empujó la puerta para abrirla más. La sala de estar era más pequeña de lo que había imaginado, amueblada con el tipo de antigüedades que parecían incómodas, pero que probablemente costaban más que su coche. Paneles de madera oscura en las paredes. Cortinas de terciopelo corridas sobre altas ventanas. Un juego de ajedrez en una mesita auxiliar, las piezas talladas en algo que podría haber sido marfil o hueso. Una lámpara encendida en un escritorio en la esquina, proyectando una luz cálida que no llegaba del todo a los bordes de la habitación. Lucien estaba de pie cerca de la ventana, de espaldas a ella, vistiendo el mismo abrigo oscuro que llevaba en el hospital. Se giró cuando ella entró. «Por favor, siéntese», dijo, señalando una silla cerca del escritorio. «Hay té si le apetece». Elena echó un vistazo al servicio de té en una bandeja de plata, las delicadas tazas y la tetera que humeaba suavemente. Se sentó, pero no cogió el té. Lucien permaneció de pie, con las manos a la espalda, y ella notó que él tampoco se acercaba a la bandeja. «Usted no lo bebe», dijo ella. No era una pregunta. «No», dijo Lucien, «pero el gesto importa. La hospitalidad es más antigua que el hambre». Elena se reclinó en la silla y lo miró. La luz incidía en su rostro de forma diferente aquí que en el hospital, agudizando los ángulos, haciéndole parecer menos un hombre y más algo tallado para asemejarse a uno. «Dijo que Gabriel es su hijo», dijo ella. «Empiece por ahí. Dígame cómo un vampiro tiene un hijo humano». Lucien se acercó al escritorio y abrió un cajón, sacando una carpeta gruesa con papeles. La puso delante de ella. Dentro había historiales médicos, certificados de nacimiento, fotografías. Elena los hojeó lentamente, su ojo de enfermera catalogando los detalles. El rostro de una mujer, de pelo oscuro y sonriente, sosteniendo a un recién nacido. Pulseras de hospital, registros de vacunación, un certificado de defunción fechado hacía 7 años, causa de la muerte, hemorragia posparto. Se llamaba Claire, dijo Lucien en voz baja. Nos conocimos en la inauguración de una galería. Era historiadora de arte. Supo lo que yo era en un mes y no le importó. Tuvimos 2 años juntos antes de que se quedara embarazada. Elena levantó la vista. ¿Los vampiros pueden tener hijos?
Rara vez, dijo Lucian. Requiere condiciones específicas, compatibilidad de linaje, e incluso entonces las probabilidades son escasas. Claire quiso intentarlo, conocía los riesgos, los eligió, y murió por ello, dijo Elena. La mandíbula de Lucian se tensó. Murió porque el parto es peligroso incluso con la medicina moderna, y porque no podía darle sangre para curarla sin convertir al niño en otra cosa. Me hizo prometer que no lo haría. Así que la vi desangrarse, sostuve a Gabriel y cumplí mi promesa. Elena dejó la carpeta. ¿Por qué está en el hospital? ¿Por qué fue envenenado? Lucian volvió a la ventana, su reflejo ausente en el cristal oscuro. Hay 7 cortes de vampiros en Norteamérica, dijo. Yo gobierno la costa este. La corte de Thornhill controla el medio oeste. Llevamos 3 décadas en negociaciones territoriales. El linaje de Claire se remontaba a los antiguos mediadores, humanos que podían negociar treguas entre los de nuestra especie, que portaban un marcador genético que los hacía resistentes a la compulsión y la persuasión. Gabriel lo heredó. Si Thornhill obtiene su custodia, ganan ventaja sobre cada tratado que he firmado. Elena sintió cómo las piezas encajaban. Lo envenenaron. Lucian asintió. Hace 6 meses. Un operativo de Thornhill, haciéndose pasar por un neurólogo pediátrico, recetó lo que parecían medicamentos para las convulsiones, compuestos con plata, de acción lenta, diseñados para inducir un coma sin toxicidad evidente. Para cuando me di cuenta de lo que había sucedido, Gabriel no respondía y el pacto ya estaba en vigor. Explique el pacto, dijo Elena. Lucian se apartó de la ventana. El pacto de revelación es la ley más antigua que tenemos. Prohíbe a los vampiros revelarse a los humanos que entran en nuestros espacios a menos que esos humanos vengan por invitación o citación formal. Nos impide cazar en nuestros propios territorios, usar nuestros hogares como trampas. Cuando Gabriel fue hospitalizado, la UCI se convirtió en un espacio protegido. No podía entrar sin ser invitado por alguien que perteneciera allí, alguien humano que tuviera autoridad en ese espacio. Si hubiera roto la regla, Thornhill podría haber afirmado que estaba violando los derechos humanos de Gabriel, que estaba usando la compulsión o la coacción. Podrían haberse apoderado de él bajo una custodia disputada, y yo no tendría ningún recurso legal. Así que observaba desde el estacionamiento, dijo Elena. Durante 6 meses. Todas las noches, dijo Lucian, esperando a que despertara, esperando a que alguien lo viera como algo más que un número de paciente. Elena pensó en eso, en el peso de estar de pie en un estacionamiento bajo la lluvia, la nieve y el calor del verano, observando una ventana y esperando. ¿Por qué no contrató a alguien para que cantara? Preguntó. ¿Por qué no le dijo a alguien qué hacer? Porque no sabía que funcionaría, dijo Lucian. Las canciones de protección son raras, casi olvidadas. Reconocí la melodía cuando la oí a través de la ventana, pero no sabía si la estaba cantando intencionadamente o por accidente. Si hubiera interferido, si hubiera intentado darle instrucciones, podría haber roto el ritual. Así que esperé. Y funcionó. Elena cogió la taza de té, sintió el calor en sus palmas, la dejó sin beber. «Quiere que testifique en una audiencia del consejo», dijo ella, «para decir que Gabriel me respondió, que se formó un vínculo, que usted no me obligó ni me coaccionó». «Sí», dijo Lucian, «en 3 noches». Si se niega, Thornhill reclamará a Gabriel como pupilo de su casa bajo el argumento de que no tiene conexiones humanas receptivas, que su padre es un tutor incapacitado y que el linaje de su madre lo convierte en un activo estratégico que requiere una custodia neutral. Borrarán su herencia humana y lo criarán como una herramienta política. Y si testifico, dijo Elena, me convierto en un objetivo. Lucian la miró a los ojos.
Sí. Elena se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad borrosas por el cristal. Pensaba en la pequeña mano de Gabriel, en la forma en que sus dedos se habían movido, en el hecho de que le había cantado porque le parecía lo correcto y ahora esa elección la había arrastrado a algo vasto, antiguo y peligroso. Demuéstrelo, dijo sin volverse. Demuestre que es lo que dice ser. Detrás de ella, oyó abrirse el cajón de nuevo. Cuando se giró, Lucien sostenía un abrecartas de plata, ornamentado y afilado. Lo colocó en el escritorio entre ellos. Elena observó cómo lo cogía con la mano desnuda. La piel de su palma comenzó a humear de inmediato, una delgada hebra gris ascendiendo en el aire. El olor a carne quemada llenó la habitación. Se formaron ampollas, oscuras y húmedas, extendiéndose por sus dedos. Lucien sostuvo el abrecartas durante 3 segundos, su rostro completamente inmóvil, y luego lo dejó. Las quemaduras ya se estaban curando, la piel ampollada se unía, nueva carne crecía sobre el daño. En 10 segundos, su mano estaba intacta. Elena había visto quemaduras antes, las había tratado, sabía cuánto tardaban en sanar. Miró la palma restaurada de Lucien y luego su rostro. Si es tan poderoso, dijo ella, ¿por qué me necesita? Porque el consejo respeta más el testimonio humano que las afirmaciones de los vampiros, dijo Lucien. Usted es un testigo neutral. Yo soy un padre desesperado. Le creerán porque no tiene motivos para mentir por mí. No puedo obligarla a testificar, solo puedo pedírselo. Elena estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos, demasiado fuertes, deliberados. Todo el cuerpo de Lucien se tensó. La puerta se abrió antes de que ninguno de los dos pudiera moverse, y una mujer entró. Era alta y vestía elegantemente, su pelo recogido en un moño severo, su abrigo hecho a medida y caro. 2 hombres con trajes oscuros la siguieron, posicionándose a cada lado de la puerta. La mujer sonrió a Elena, ignorando a Lucien por completo. Señorita Marsh, dijo, soy Isabel Thornhill. Lamento la intromisión, pero quería hablar con usted antes de que tomara decisiones precipitadas. Lucien avanzó medio paso, luego se detuvo. Su contención era visible, un alambre tensado, sus manos apretadas a los costados. Isabel caminó hacia el escritorio y cogió la taza de té que Elena había tocado, girándola en sus manos como si examinara la porcelana. Ya ha hecho mucho por el niño, dijo Isabel, su voz agradable y cálida. Largas horas, trabajo difícil, todo ese trabajo emocional. Seguramente no querrá hacer más. Las enfermeras curan, no empiezan guerras. Elena se quedó muy quieta, su mente acelerada. Isabel dejó la taza y metió la mano en su abrigo, sacando un sobre doblado. Dentro hay una oferta de acuerdo, dijo Isabel. $50,000 a cambio de una simple declaración. Dirá que Gabriel no mostró comportamiento receptivo, que no se formó ningún vínculo, que no tiene ningún interés en su custodia. Lo firmará, se irá a casa y olvidará que alguna vez estuvo involucrada. Elena cogió el sobre, sin abrirlo. Isabel sonrió más ampliamente. Piénselo, dijo. Tiene familia, una hermana, una sobrina. Sería una pena que se vieran arrastradas a esto. Se giró y caminó hacia la puerta, los 2 hombres siguiéndola. Antes de irse, miró de reojo a Lucien. Su hijo pertenece a la gente de su madre, dijo. Usted solo fue el vector. Luego desapareció. La puerta se cerró. La habitación se sintió más fría. Lucien estaba de pie junto a la ventana, sus manos temblando de nuevo,
y Elena se dio cuenta de que no había dicho una sola palabra mientras Isabel estuvo allí. Miró el sobre en su mano, luego lo deslizó en el bolsillo de su abrigo. «Necesito irme a casa», dijo. Lucien asintió. «La audiencia es en 3 noches, a las 10. Enviaré un coche». Elena caminó hacia la puerta, luego se detuvo. «¿Por qué a una corte de vampiros le importa la ley de custodia?», preguntó. «Porque estamos más atados por la ley de lo que los humanos jamás lo estuvieron», dijo Lucien. «Si la rompemos, lo perdemos todo». Thornhill quiere a Gabriel porque el linaje de su madre se remontaba a los antiguos mediadores, humanos que podían negociar treguas. Si lo controlan, controlan el próximo siglo de tratados. Elena asimiló eso, su peso, y luego se fue. El ascensor descendió en silencio. Caminó hasta su coche. Condujo a casa por calles vacías y cuando llegó a su apartamento colgó su abrigo y encontró el sobre que Isabel había mencionado. Pero no era la oferta de acuerdo. Era un segundo sobre, más pequeño, metido en su bolsillo. Dentro había fotografías, su edificio de apartamentos, la casa de su hermana, la escuela de su sobrina, diferentes ángulos, diferentes momentos del día. Sin nota, solo las imágenes. Elena se sentó en la mesa de su cocina y extendió las fotos, sus manos firmes, su mente clara. Pensó en la mano de Gabriel moviéndose, en la palma de Lucien sanando, en la sonrisa de Isabel. Pensó en el hecho de que ya había elegido, en el momento en que había entrado en esa sala de estar, y todo desde entonces había sido solo una confirmación. 3 noches. Elena recogió las fotos. Las volvió a meter en el sobre y lo colocó junto a la tarjeta blanca con la dirección. Luego se sirvió un vaso de agua, lo bebió de pie junto al fregadero y empezó a hacer planes. Elena entró en St. Catherine a las 6:45 de la tarde, su turno comenzando más temprano de lo habitual, porque 2 enfermeras se habían reportado enfermas y la UCI estaba corta de personal. Había pasado el día intentando dormir sin éxito, acostada en la cama con los ojos cerrados y la mente repasando escenarios. La sonrisa de Isabel, la palma quemada de Lucien y las fotografías de la escuela de su sobrina. Finalmente se había levantado a las 3, había preparado un café que no bebió y se había sentado en la mesa de su cocina mirando a la nada hasta que fue hora de irse. Ahora atravesó las puertas dobles y asintió a la enfermera jefa. Tomó su hoja de asignaciones y revisó los números de habitación. Gabriel seguía en la lista. Habitación 414, aún en la UCI. Lo esperaba, pero algo en su pecho se relajó de todos modos. La confirmación de que todavía estaba allí, todavía respirando, todavía bajo su cuidado. Dejó su bolso en su casillero, se puso un uniforme limpio y siguió la rutina de registrarse con el turno saliente, recibir el informe de sus pacientes, la letanía habitual de signos vitales, medicamentos y notas. Cuando finalmente llegó a la habitación de Gabriel, eran las 7:30 y el sol se estaba poniendo a través de la ventana, proyectando una larga luz anaranjada sobre la cama. Gabriel estaba despierto, no solo despierto con los ojos abiertos, sino realmente despierto, con la cabeza vuelta hacia la ventana. Sus pequeñas manos descansando sobre la manta en lugar de acurrucadas debajo de ella. Elena se detuvo en la puerta. Se le cortó la respiración. Había visto a pacientes despertar de comas antes. Había observado el lento resurgir, la confusión, las miradas vacías que tardaban días en agudizarse hasta convertirse en conciencia. Esto era diferente. Gabriel estaba presente. Sus ojos la siguieron cuando se movió y parpadeó lentamente, deliberadamente. Se acercó a su cama
y revisó los monitores por costumbre, anotando su ritmo cardíaco y niveles de oxígeno. Todo estable, todo normal. Luego lo miró y descubrió que él la estaba mirando a ella. Hola, cariño, dijo suavemente. ¿Sabes dónde estás? Los labios de Gabriel se movieron, pero no salió ningún sonido. Su garganta estaría seca, su voz sin usar durante meses. Elena alcanzó el vaso de agua con la pajita, se lo acercó a los labios y le dejó tomar un pequeño sorbo. Tragó con cuidado e intentó de nuevo. Hospital, susurró. Su voz era fina y áspera, apenas audible. Así es, dijo Elena. Has estado enfermo por un tiempo, pero estás mejorando. Los ojos de Gabriel se movieron más allá de ella hacia la ventana, luego de nuevo a su rostro. Cantabas, dijo. Todas las noches. Cantabas las canciones. Elena sintió algo apretarse en su pecho. Sí, dijo. Lo hacía. ¿Te gustaban? Gabriel asintió, un movimiento diminuto. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas que se derramaron, y su barbilla tembló. Papá, dijo. ¿Dónde está papá? La pregunta la golpeó como un golpe físico. Elena acercó una silla y se sentó junto a la cama, tomando suavemente la mano de Gabriel. Podía sentir lo frágil que era, lo pequeño. 7 años y apenas presente. Tu papá ha estado aquí, dijo ella. Te ha estado cuidando todo el tiempo. No podía entrar, pero siempre estaba cerca. Las lágrimas de Gabriel seguían cayendo. Prometió que no se iría, dijo. Lo prometió. No se fue, dijo Elena con firmeza. Cumplió su promesa. Y va a venir a verte muy pronto. Me aseguraré de ello. Se quedó con Gabriel otros 10 minutos, hablando en voz baja, dejándolo llorar, ajustando sus almohadas y revisando su vía intravenosa. Cuando salió al pasillo, le temblaban las manos. Pasó por el puesto de enfermeras hasta el baño del personal, se encerró y sacó su teléfono. El número en la tarjeta de Lucian no tenía un nombre asociado. Lo marcó de todos modos. Sonó una vez. La voz de Lucian llegó de inmediato, controlada y alerta. Elena. Gabriel está despierto, dijo ella. Está preguntando por ti. Necesitas venir ahora. Hubo una pausa, un silencio tan completo que podía oír los latidos de su propio corazón. No puedo entrar sin invitación, dijo Lucian finalmente. Lo sabes. Entonces te estoy invitando, dijo Elena. Ahora mismo. Soy miembro del personal. Tengo autoridad en este espacio. Ven a la UCI. Habitación 414. Te esperaré allí. Otra pausa. Si voy, si me ven, todo cambia. Lo sé, dijo Elena. Ven de todos modos. Colgó antes de que él pudiera responder y salió del baño. Sus manos estaban más firmes ahora, su mente clara. Volvió a la habitación de Gabriel y se sentó con él, sosteniendo su mano, contándole historias sobre nada, sobre el hospital, sobre la ciudad de afuera, sobre cualquier cosa que lo mantuviera tranquilo. 20 minutos después, escuchó pasos en el pasillo. El sonido distintivo de alguien moviéndose con determinación. Se levantó y fue a la puerta. Lucian caminaba hacia ella, su abrigo abotonado, su rostro una máscara de control. Detrás de él, más abajo en el pasillo, un guardia de seguridad estaba de pie cerca de los ascensores, su postura casual pero su atención enfocada. Elena lo notó de la misma manera que notaba todo, lo archivó y se volvió hacia Lucian. Se detuvo justo afuera de la puerta. Sus ojos pasaron por encima de ella hasta Gabriel, y ella vio la grieta en su compostura, la forma en que se le cortó la respiración. Entra, dijo Elena claramente.
Estás invitado. Cruza el umbral. Lucien la miró, con algo ilegible en su expresión. Luego dio un paso adelante. En el momento en que cruzó a la habitación, las luces del techo se intensificaron. Un breve destello de blanco demasiado brillante que hizo parpadear a Elena. Luego se estabilizaron, volviendo a la normalidad. Los monitores alrededor de la cama de Gabriel pitaron una vez al unísono, una extraña sincronización, y luego volvieron a sus ritmos individuales. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. «Papá», suspiró. Lucien cruzó la habitación en un movimiento demasiado rápido para seguirlo, arrodillándose junto a la cama, sus manos buscando las pequeñas de Gabriel. Las sostuvo con cuidado, como si temiera que pudieran romperse, y Gabriel comenzó a llorar de nuevo, más fuerte esta vez, pero con alivio en lugar de miedo. «Te quedaste», dijo Gabriel entre sollozos. «No te fuiste. Siempre estuve aquí», dijo Lucien, su voz quebrándose en las palabras. «Todas las noches vigilaba tu ventana. Nunca me fui». Gabriel intentó incorporarse y Lucien lo ayudó, sosteniendo su espalda, y luego Gabriel se apoyó en el pecho de su padre, llorando en su abrigo. Los brazos de Lucien lo rodearon, cuidadosos y protectores, y cerró los ojos. Durante 30 segundos, el control cuidadoso que había llevado como una armadura se hizo añicos por completo. Elena vio sus hombros temblar, lo vio presionar su rostro contra el cabello de Gabriel, vio el dolor y el alivio en carne viva que había estado conteniendo durante 6 meses. Ella apartó la mirada, dándoles privacidad, y fue entonces cuando notó al guardia de seguridad. Estaba en el pasillo ahora, más cerca que antes, su teléfono sostenido en un ángulo que apuntaba hacia la habitación, hacia la ventana, hacia donde Lucien estaba arrodillado con Gabriel, el cristal detrás de ellos reflejando la cama. Los monitores, la propia figura de Elena en la puerta, reflejando todo excepto a Lucien. A Elena se le encogió el estómago. Se movió hacia el guardia, pero él ya se estaba alejando, con el teléfono en el bolsillo, desapareciendo por la esquina hacia los ascensores. Se quedó en la puerta, con la mente acelerada, y supo con absoluta certeza que acababa de cometer un terrible error. Detrás de ella, Lucien le susurraba a Gabriel en un idioma que no reconocía, bajo y suave. Gabriel estaba más tranquilo ahora, su respiración se normalizaba, sus pequeñas manos agarrando el abrigo de su padre. Elena se volvió hacia ellos. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Lucien levantó la vista. Había reconstruido su compostura, pero ella podía ver los bordes, las grietas aún visibles. Miró más allá de ella hacia el pasillo vacío, y la comprensión cruzó su rostro. Besó la frente de Gabriel y se levantó lentamente. «Vuelvo enseguida», le dijo a su hijo. «No voy lejos». Gabriel asintió, exhausto pero en paz, y se recostó contra las almohadas. Lucien siguió a Elena al pasillo. Caminaron hasta una sala de consultas vacía al final del pasillo, y ella cerró la puerta. «¿Qué acabo de hacer?», preguntó Elena. Lucien estaba de pie con la espalda contra la pared, las manos detrás de él, y ella se dio cuenta de que se estaba manteniendo en su sitio de nuevo, forzando la quietud. «Me devolviste a mi hijo», dijo él, «y le diste a Thornhill la prueba que necesitaban para forzar una decisión». «El guardia de seguridad», dijo Elena, «estaba grabando». Lucien asintió. Captó mi reflejo, o la ausencia de él. Eso es evidencia de una violación del pacto. Entré en un espacio protegido y mi naturaleza fue revelada a la vigilancia. El consejo tendrá que responder. «¿Cuán rápido?», preguntó Elena. Lucien sacó su teléfono, lo revisó, y su mandíbula se tensó.
Ya hay un mensaje. Sesión de emergencia convocada para mañana por la noche. A las 8. Se suponía que la audiencia sería en 3 noches, dijo Elena. Así era, dijo Lucian. Has acelerado todo. Elena se apoyó en la puerta, tratando de procesar el alcance de lo que había hecho. Había actuado por instinto, por la necesidad de reunir a un padre y un hijo, y al hacerlo había desencadenado exactamente lo que Isabel quería. Lo siento, dijo. No lo sientas, dijo Lucian. Hiciste lo correcto. El costo no cambia eso. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Elena. Ahora me preparo, dijo Lucian. Y tú decides si estás dispuesta a testificar mañana en lugar de dentro de 3 días. Si lo estás, enviaré un coche a las 7. Si no, lo entenderé. Se movió hacia la puerta y Elena se apartó. Lucian se detuvo, con la mano en el pomo. Gracias, dijo, por cantarle, por traerme a él, por verlo como algo más que un paciente. Elena asintió, sin confiar en su voz. Lucian se fue. Ella se quedó en la sala de consultas vacía por un largo momento, luego volvió a la habitación de Gabriel. Estaba dormido, su rostro pacífico, su respiración constante. Los monitores pitaban su ritmo. A través de la ventana, las luces de la ciudad comenzaban a brillar contra el cielo que oscurecía. Elena acercó una silla y se sentó junto a su cama, observándolo dormir, y pensó en la noche siguiente. En el consejo. En la sonrisa de Isabel y las fotografías de la escuela de su sobrina. En las manos de Lucian temblando mientras sostenía a su hijo. Ya lo había decidido. Lo había decidido en el momento en que Gabriel preguntó por su padre, quizás incluso antes, en la sala de estar cuando Lucian se había quemado para demostrar que decía la verdad. Mañana por la noche testificaría. Mañana por la noche entraría en lo que fuera que la esperara en esa sala del consejo. Pero esa noche se sentó con Gabriel y tarareó una de las viejas canciones, suave y baja, y lo dejó dormir bajo su protección una vez más. A Elena le dijeron que no volviera a St. Catherine hasta nuevo aviso. La llamada llegó a las 11 de la mañana, 2 horas después de que su turno debería haber comenzado. Comunicada por la directora de enfermería con una voz profesionalmente neutral y personalmente arrepentida. Baja administrativa pendiente de una investigación sobre los protocolos de atención al paciente en la UCI. La directora no dijo quién presentó la queja, no especificó qué protocolos supuestamente se habían violado, no dio un plazo para la resolución. Elena se sentó en su sofá con el teléfono todavía en la mano durante 20 minutos después de que terminara la llamada, mirando la pared, su mente repasando las implicaciones. Había trabajado en St. Catherine durante 8 años. Nunca había tenido una queja, nunca una acción disciplinaria, nunca había sido nada más que competente y cuidadosa. Esto no era sobre su trabajo de enfermería, era sobre Gabriel, era sobre Lucian. Era Thornhill metiéndose en su vida y tirando de los hilos hasta que algo se deshiciera. Llamó al número de Lucian. Él respondió al primer timbre y ella le contó lo que había pasado. Hubo una pausa. Luego su voz llegó firme y controlada. Nos vemos en el Parque Patterson en 1 hora, en la entrada sur, cerca de la fuente. Es terreno neutral. Elena colgó, se puso unos vaqueros y una chaqueta y salió de su apartamento. El sedán negro estaba aparcado de nuevo al otro lado de la calle, en el mismo lugar que ayer, con los cristales tintados. Pasó junto a él sin mirar y condujo hasta el parque, llegando 10 minutos antes. El cielo estaba nublado, del tipo de gris que prometía lluvia, pero aún no se había decidido. El parque estaba medio vacío, algunos corredores en los caminos, una mujer lanzando una pelota de tenis a un retriever. Gente normal, haciendo cosas normales. Elena encontró la fuente,
una estructura de hormigón que no funcionaba tan tarde en la temporada, y se sentó en el borde. Lucien apareció exactamente al mediodía, caminando desde la línea de árboles, su abrigo abotonado contra el viento. Se sentó a su lado, no demasiado cerca, su postura formal incluso en un banco del parque. Lo siento, dijo él, por tu trabajo, por la presión que te están poniendo. Elena negó con la cabeza. Háblame de la audiencia. ¿Qué pasa mañana por la noche? Lucien miró hacia el parque, sus ojos siguiendo el movimiento con el tipo de conciencia que no parecía humana una vez que sabías qué observar. 3 jueces de casas neutrales, dijo. Ninguno con interés territorial en la costa este o el medio oeste. Escucharán el testimonio de ambas partes bajo el juramento de sinceridad. Es una magia vinculante, más antigua que el pacto. Si un vampiro miente bajo él, el dolor es inmediato y obvio. Si un humano miente bajo él, la inconsciencia sigue en segundos. El consejo lo respeta porque no se puede fingir. ¿Qué argumentará Thornhill? Preguntó Elena. Que violé el pacto al usarte para eludir la regla de la invitación, dijo Lucien. Que tus canciones fueron idea mía, que te entrené o te obligué, que eres mi agente en lugar de una parte neutral, que el despertar de Gabriel fue orquestado, no orgánico. Intentarán demostrar que te manipulé desde el principio. Y yo necesito testificar que actué de forma independiente, dijo Elena. Que canté porque quise, que te invité porque Gabriel lo pidió, que nada de eso fue coacción. Sí, dijo Lucien, pero hay un problema. Sacó un documento doblado de su abrigo. Papel antiguo protegido en una funda de plástico. Elena lo tomó y reconoció la caligrafía de su abuela de inmediato, la cuidadosa escritura europea, el francés mezclado con frases en occitano. ¿De dónde sacaste esto? Preguntó, con la voz tensa. Los abogados de Thornhill lo entregaron en mi residencia esta mañana, dijo Lucien. Han encontrado los diarios de tu abuela. Varios volúmenes, al parecer, actualmente en posesión de un primo lejano en Toulouse. Estas páginas son fotocopias, pero son suficientes. Elena leyó el texto visible, sus ojos deteniéndose en palabras que medio recordaba. Canciones de protección, mediadores de linaje, los antiguos acuerdos entre los vivos y los muertos. Levantó la vista hacia Lucien. Encontré estos diarios cuando tenía 14 años, dijo ella, después de que mi abuela muriera. No pude leer la mayor parte. El lenguaje era demasiado arcaico, las referencias demasiado oscuras. Pensé que solo eran historias familiares, folclore. No los entendí. ¿Crees eso? Dijo Lucien. Sí, lo creo, dijo Elena. Pero, ¿lo creerá el consejo? La mandíbula de Lucien se tensó. Thornhill argumentará que sabías exactamente lo que estabas haciendo, que viniste a Saint Catherine específicamente porque Gabriel estaba allí, que cantaste las canciones intencionadamente, que los 6 meses enteros fueron una larga manipulación diseñada para darme acceso. Te pintarán como mi cómplice. ¿Pueden demostrarlo? Preguntó Elena. No tienen que demostrarlo, dijo Lucien. Solo tienen que crear una duda razonable sobre tu independencia. Si los jueces creen que podrías haber estado actuando en mi nombre, incluso inconscientemente, tu testimonio se vuelve inadmisible y el fallo por defecto es de custodia disputada. Thornhill gana. Elena dobló el documento y se lo devolvió. Entonces, ¿qué hacemos? Lucien metió la mano en su otro bolsillo y sacó una cadena de plata con un pequeño colgante de vial, el cristal no más grande que su uña pulgar, lleno de un polvo gris. Ceniza de cerval, dijo, contramedida tradicional para la magia de compulsión. Si Isabel intenta influenciarte durante el testimonio, la ceniza arderá y romperá el efecto.
No probará que usó magia, pero interrumpirá su control el tiempo suficiente para que hables libremente. Llévalo bajo tu camisa mañana. Elena tomó la cadena, sintiendo su peso, el metal frío contra su palma. Esto no me protegerá del consejo, dijo. No me protegerá de Thornhill. Lucian la miró a los ojos. No, dijo él, no lo hará. Es solo una promesa de que no estás sola en esa habitación. Elena se puso la cadena alrededor del cuello y metió el vial debajo de su camisa. Se sentaron en silencio por un momento, observando a la mujer con el retriever lanzar la pelota una y otra vez. ¿Qué pasa si el consejo falla en tu contra?, preguntó Elena. Seré exiliado, dijo Lucian, despojado de mi autoridad territorial. Gabriel será puesto bajo la custodia de Thornhill y no tendré base legal para impugnarlo. ¿Y tú?, dijo Elena. ¿Qué te pasará a ti? Lucian la miró, con algo ilegible en su expresión. Sobreviviré, dijo. He sobrevivido a cosas peores. Esa no es una respuesta, dijo Elena. Es la única que tengo, dijo Lucian. Se levantó, se abotonó el abrigo. El coche vendrá a por ti a las 7 mañana. La audiencia es a las 8. Viste formal si puedes. El consejo respeta la ceremonia. Se alejó, de vuelta hacia la línea de árboles, y Elena se quedó sentada en el borde de la fuente hasta que el frío se filtró a través de sus vaqueros y no pudo sentir sus dedos. Luego se fue a casa. El sedán negro la siguió. Cuando llegó a su apartamento, había un sobre negro en su puerta, sellado con cera roja. Dentro había una citación formal, escrita a mano en caligrafía, instruyéndola a comparecer ante el Consejo Territorial a las 8 de la tarde del día siguiente. La dirección estaba en el centro, un edificio que no reconoció. Elena puso la citación en la mesa de su cocina, junto a las fotografías que Isabel había dejado, junto a los diarios de su abuela que había sacado del trastero la noche anterior. Hizo café y se sentó mirando todo, tratando de ver el patrón, tratando de entender cómo su vida se había reducido a este único punto. Su teléfono sonó a las 4 de la tarde, el número de su hermana. Elena contestó y escuchó la voz de su hermana, tensa por un pánico controlado. Alguien envió flores a la escuela de Emma, dijo su hermana. Lirios blancos. La tarjeta decía que los niños deben ser protegidos de los errores de sus padres. Elena, ¿qué demonios está pasando? Elena cerró los ojos. Escúchame con atención, dijo. Coge a Emma y vete a un hotel. No uses tu tarjeta de crédito. Usa efectivo. No me digas a dónde vas. Solo vete esta noche y quédate allí hasta que te llame. Su hermana guardó silencio durante 3 segundos. Luego, me estás asustando. Lo sé, dijo Elena. Lo siento. Por favor, haz esto. Confía en mí. Después de otra pausa, su hermana dijo, ¿vas a explicar esto? Sí, dijo Elena. Sabiendo que no podía, sabiendo que la brecha entre lo que sabía y lo que podía decir se estaba ensanchando hasta convertirse en un abismo. Te lo prometo. Colgó antes de que su hermana pudiera hacer más preguntas. Se sentó a la mesa hasta que la luz de afuera se desvaneció, hasta que el apartamento quedó a oscuras, excepto por el brillo de las farolas a través de las persianas. Cerró las persianas, revisó las cerraduras de la puerta y las ventanas, vio el sedán negro todavía aparcado al otro lado de la calle. A las 9 alguien llamó. Elena miró por la mirilla y vio a un hombre que no reconoció, mayor, canoso, vestido con un traje caro. Abrió la puerta con la cadena aún puesta. Sí, dijo ella. Mi nombre es Marcus, dijo el hombre. Soy un consejero de Lucien. ¿Puedo entrar un momento?
No le quitaré mucho tiempo. Elena dudó. Luego quitó la cadena. Marcus entró, echó un vistazo a su pequeño apartamento con el ojo evaluador de alguien acostumbrado a valorar espacios, y esperó a que ella cerrara la puerta. No desperdiciaré cortesía en charla trivial, dijo Marcus. Está en una situación que no eligió y la está manejando con más gracia de la que la mayoría mostraría, pero quiero ofrecerle información que Lucien no le dará. Elena se cruzó de brazos. ¿Qué información? Si el consejo falla en contra de Lucien mañana, Gabriel será tomado y Lucien será exiliado, dijo Marcus. Pero si se retracta de su testimonio y afirma que Lucien la coaccionó, el consejo la considerará una víctima en lugar de una participante. La perdonarán a usted y perdonarán a Gabriel. Thornhill tomará la custodia. Sí, pero Gabriel estará vivo y protegido, y usted será libre de volver a su vida. ¿A qué costo? Preguntó Elena. El trono de Lucien, dijo Marcus, su autoridad, su posición, será declarado no apto y destituido del poder, pero sobrevivirá. Siempre sobrevivimos. ¿Por qué me dice esto? Preguntó Elena. ¿Sabe Lucien que está aquí? No, dijo Marcus, y estaría furioso si lo supiera. Pero usted es una humana atrapada en una pelea que comenzó antes de que naciera. No le debe esto a él. No le debe esto a Gabriel. Le estoy dando una salida. Elena miró a Marcus, a la bondad pragmática en su rostro, a la genuina oferta de escape. Pensó en su hermana y su sobrina en un hotel en algún lugar bajo un nombre falso. Pensó en su trabajo, su apartamento, la vida que había construido a lo largo de 8 años de turnos de noche y cuidadosa competencia. Pensó en la mano de Gabriel moviéndose. En Lucien arrodillado junto a la cama, con su compostura destrozada. Soy una enfermera atrapada en una pelea que comenzó cuando vi a un niño solo, dijo Elena. Eso no es lo mismo. Marcus la estudió por un largo momento. Luego asintió una vez. Un pequeño movimiento de respeto. Pensé que diría eso, dijo. Pero tenía que preguntar. Se dirigió a la puerta, luego se detuvo. El juramento de sinceridad le dolerá si no está segura de algo, dijo. Esté segura de lo que sabe. Esté segura de lo que sintió. Esa es la única armadura que tendrá. Elena le abrió la puerta. Marcus se fue sin decir otra palabra. Cerró la puerta con llave detrás de él, revisó la cadena 2 veces y fue a su dormitorio. Sacó el único vestido formal que tenía, negro y sencillo, apropiado para funerales y, al parecer, para audiencias del consejo. Lo colgó en la puerta del armario. Luego se acostó en su cama completamente vestida, con el vial de ceniza de cerval frío contra su esternón, y miró al techo. No durmió. A las 7 de la tarde siguiente, llegó un coche. Elena estaba lista. El coche que recogió a Elena a las 7 era un sedán negro, con cristales tintados, y un conductor que no habló, solo abrió la puerta y esperó mientras ella subía al asiento trasero. El interior olía a cuero y a algo ligeramente medicinal, antiséptico tal vez, o el residuo de lo que sea que los vampiros usaran para enmascarar su presencia. Elena se sentó con las manos cruzadas en el regazo, el vial de ceniza de cerval oculto bajo su vestido, frío contra su piel. La ciudad se deslizaba más allá de las ventanas. Las farolas se convertían en corrientes de blanco y dorado, y ella miraba sin ver, su mente ya en la sala de audiencias, ensayando respuestas, probando el peso de la verdad. El coche se detuvo frente a un antiguo teatro de la ópera por el que había pasado 100 veces, pero en el que nunca había entrado. Uno de esos monumentos de la Edad Dorada con fachada de piedra caliza y ventanas estrechas que parecían más un banco que un teatro. El conductor abrió su puerta y señaló una entrada lateral, una puerta sencilla sin señalización.
solo un pomo de latón desgastado por décadas de manos. Elena salió al frío aire de la tarde y caminó hacia la puerta. Se abrió antes de que pudiera llamar. Una mujer con traje oscuro, sin expresión, le hizo un gesto para que entrara y bajara por una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. Las paredes estaban cerca y el aire se enfriaba con cada paso. El tipo de frío que no tenía nada que ver con el clima y todo que ver con la tierra presionando desde todos los lados. Al final, un pasillo se extendía hacia adelante, iluminado por apliques que parpadeaban como velas, pero ardían con demasiada constancia para ser llama. La mujer la condujo a un conjunto de puertas dobles al final. Las abrió y se hizo a un lado. La sala de audiencias era más pequeña de lo que Elena había imaginado, quizás de unos 30 pies de ancho, con un techo abovedado perdido en la sombra. 3 jueces se sentaban en una mesa elevada que obligaba a todos a mirar hacia arriba, sus rostros iluminados por candelabros que proyectaban una tenue luz dorada y dejaban las esquinas de la habitación en la oscuridad. El espacio olía a polvo y madera vieja y algo debajo de eso, algo mineral y frío. Lucien estaba a la izquierda, solo, con las manos a la espalda, su postura tan rígidamente controlada que parecía tallado en piedra. Isabel Thornhill estaba a la derecha con 2 hombres flanqueándola, ambos altos e inexpresivos, sus ojos siguiendo la entrada de Elena con un enfoque depredador. Había sillas dispuestas en filas detrás de una barrera baja, quizás una docena de personas dispersas entre ellas, todos vampiros, observando con el tipo de quietud que significaba que no estaban respirando. Elena caminó hacia el centro de la habitación, donde una única silla miraba hacia la mesa de los jueces. Se sentó, sintiendo el peso de la atención como una presión contra su piel. El juez del medio era un hombre, de mediana edad en apariencia, su rostro neutral y clínico. La jueza de la izquierda era una mujer mayor con el pelo plateado, recogido en un moño severo, sus ojos agudos y evaluadores. El juez de la derecha era más joven, quizás de unos 30 años en apariencia, su expresión tendiendo al aburrimiento. El juez del medio habló primero. Su voz se escuchaba fácilmente en la acústica de la habitación. Esta es una audiencia de custodia territorial bajo el Pacto de Revelación y la Carta de Derechos de Linaje. El asunto que nos ocupa concierne a Gabrielle Beaumont, de 7 años, nacido vampiro de madre humana, Claire Beaumont, fallecida, y padre vampiro, Lucien Beaumont, presente. La Corte de Thornhill ha presentado una reclamación de custodia disputada basada en una presunta violación del pacto y un acuerdo de custodia previo. Escucharemos el testimonio bajo el juramento de sinceridad. Todas las partes están obligadas por este procedimiento. Hizo un gesto a Isabel. La Corte de Thornhill presentará primero. Isabel dio un paso adelante, su postura elegante y controlada, su voz mesurada y clara. Gracias, señorías. Los hechos de este caso son sencillos. Lucien Beaumont violó el pacto de revelación al utilizar a un agente humano para eludir los requisitos de invitación, obteniendo así acceso a su hijo por medios manipulados. La agente en cuestión es Elena Marsh, una enfermera del centro médico Saint Catherine, quien se involucró en una campaña de 6 meses de rituales de protección diseñados para vincular la presencia de Lucien a su hijo a través de barreras que no podía cruzar legalmente. Demostraremos que la señorita Marsh actuó con pleno conocimiento e intención, que la historia documentada de su abuela como mediadora de linaje prueba que entendía la naturaleza de las canciones que cantaba, y que Lucien coordinó este esfuerzo a través de canales indirectos que no dejaron rastro de comunicación directa, pero lograron el resultado deseado.
Isabel hizo un gesto, y uno de sus hombres colocó una tableta en la mesa de los jueces, su pantalla mostrando las imágenes de seguridad del hospital. Los jueces se inclinaron hacia adelante, observando a Lucien arrodillarse junto a la cama de Gabriel, observando la ventana detrás de ellos reflejar todo excepto su figura. Estas imágenes fueron capturadas la noche en que Lucien entró en la UCI, dijo Isabel. Noten la ausencia de reflejo. Noten la distorsión temporal en las luces del techo. Noten el reconocimiento y la respuesta inmediata del niño, indicando una conciencia previa de la naturaleza de su padre. Esto no fue una reunión espontánea. Fue la culminación de una operación planificada. Continuó durante 20 minutos, presentando un análisis lingüístico de las canciones occitanas, fotocopias de los diarios de la abuela de Elena, testimonio del administrador del hospital, que afirmó que Elena había solicitado el caso de Gabriel específicamente y había mostrado un apego inusual a un paciente con el que no tenía relación previa. La voz del administrador se escuchó a través de una grabación, nerviosa y ensayada, leyendo claramente de un guión. Elena se sentó y escuchó, sintiendo cómo la red de implicaciones se apretaba, cada pieza de evidencia seleccionada y dispuesta para crear una narrativa que no era del todo falsa, pero tampoco del todo cierta. Cuando Isabel terminó, el juez del medio asintió y se volvió hacia Lucien. Señor Beaumont, su respuesta. Lucien dio un paso adelante, su voz firme y formal. Elena Marsh actuó de forma independiente. Su elección de cantar fue instintiva, basada en su formación y compasión como profesional de la salud. No hubo comunicación entre nosotros hasta la noche en que Gabriel comenzó a despertar. Tengo registros de vigilancia del estacionamiento del hospital, entradas con marca de tiempo que muestran mi presencia pero nunca mi entrada al edificio, nunca contacto con la señorita Marsh o cualquier personal del hospital. Las canciones eran rituales de protección, sí, pero la señorita Marsh no los lanzó con intención. Los lanzó con cuidado por un niño que estaba solo. Eso no es manipulación, es misericordia. Colocó una carpeta en la mesa de los jueces. Los registros en su interior mostraban meses de datos, marcas de tiempo de vehículos, registros meteorológicos, una meticulosa contabilidad de su vigilia. El juez neutral los revisó sin expresión. La mujer mayor, Celeste, observaba a Lucien con algo que podría haber sido simpatía. El juez más joven bostezó. Isabel sonrió levemente, como si Lucien hubiera dicho exactamente lo que ella esperaba. Ahora escucharemos el testimonio de la señorita Marsh bajo el juramento de sinceridad, dijo el juez del medio. Elena se levantó. El juez más joven descendió de la mesa elevada, llevando una diadema de plata, delicada y fría, su superficie interior grabada con símbolos que Elena no reconoció. Se la colocó en la cabeza y el metal le mordió las sienes, apretado e invasivo, y de repente la habitación se agudizó. Los colores se volvieron demasiado vivos, los sonidos demasiado distintos. Podía oír el aleteo de las páginas, mientras el juez del medio hojeaba los documentos. Podía oler el polvo en las esquinas y el leve olor a cobre que se aferraba a Isabel. Los latidos de su propio corazón eran demasiado fuertes. La diadema estaba fría y se enfriaba cada vez más. Responderá con la verdad, dijo el juez del medio. La desviación de la verdad será evidente para todos los presentes. ¿Entiende? Sí, dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Isabel dio un paso adelante. ¿Le proporcionó Lucien Beaumont las canciones de protección que le cantó a Gabriel? No, dijo Elena. La diadema permaneció fría. ¿Sabía que Gabriel era nacido vampiro cuando comenzó a cantarle?
Elena dudó. La diadema se calentó ligeramente contra su piel. Una advertencia. Sospechaba que algo andaba mal. Dijo cuidadosamente. Su caso era inusual. Sin familia, pagos anónimos, sin visitas. No sabía lo que era. Pero sabía que no era un paciente estándar. La diadema se enfrió de nuevo, aceptando la verdad incompleta. Los ojos de Isabel se entrecerraron. ¿Continuó cantando porque quería ayudar a Lucien Beaumont a reclamar a su hijo? Elena se encontró con los ojos de Lucien al otro lado de la habitación. Su rostro era ilegible, su postura congelada, pero vio la tensión en sus hombros, el miedo apenas contenido. Volvió a mirar a Isabel. Continué cantando porque Gabriel estaba solo, dijo Elena. Y ningún niño debería despertar solo. La diadema se volvió fría como el hielo, verdad absoluta. La expresión de Isabel parpadeó, solo por un segundo, la frustración rompiendo a través de su compostura. Luego sonrió de nuevo. Su compasión es admirable, señorita Marsh. Pero no estamos aquí para juzgar su corazón. Estamos aquí para determinar la custodia. Y en ese asunto, la ley es clara. Hizo un gesto y uno de sus hombres trajo una carpeta de cuero, la abrió sobre la mesa de los jueces. Dentro había un contrato, papel antiguo, firmas manuscritas, fechado y notariado. Este es un acuerdo de transferencia de custodia firmado por Claire Beaumont 3 días antes del nacimiento de Gabriel. En él, cede todos los derechos parentales a la Corte de Thornhill a cambio de atención médica avanzada durante un embarazo complicado. Bajo la ley vampírica, el consentimiento escrito de un padre anula los derechos paternos si el padre no estuvo presente en la firma y no tenía conocimiento del acuerdo. Lucien Beaumont no estuvo presente. No lo sabía. Este contrato es legalmente vinculante. La habitación quedó en silencio. Elena observó el rostro de Lucien y vio algo romperse detrás de sus ojos. Dolor y conmoción e incredulidad todo a la vez. Sus manos se abrieron lentamente, como si hubiera olvidado que eran puños. «Eso no es posible», dijo, su voz apenas audible. «Claire nunca...» Celeste se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «Señor Beaumont, ¿impugna la validez de este contrato?» Lucien miró el documento, luego a Isabel. «Nunca he visto esto antes. Claire nunca lo mencionó. No habría firmado esto sin decírmelo». La sonrisa de Isabel se ensanchó. «Quizás no confiaba en usted con la decisión. Quizás sabía que rechazaría la ayuda que necesitaba. De cualquier manera, el contrato existe. La firma ha sido verificada por 3 analistas independientes. El sello del notario es auténtico. Gabriel Beaumont es legalmente un pupilo de la corte de Thornhill. El juez del medio comenzó a recoger papeles, su expresión sugiriendo que el asunto estaba resuelto. El juez más joven pareció aliviado. Celeste miraba el contrato, su rostro preocupado. Elena se levantó, la diadema todavía fría en sus sienes, su mente acelerada. Miró el contrato desde el otro lado de la habitación, la firma, la fecha. «Esperen», dijo. Los jueces se detuvieron. Isabel se giró, su expresión cuidadosamente neutral. «Señorita Marsh», dijo el juez del medio, «usted no es abogada, y esto no es un contrainterrogatorio, ya ha dado su testimonio. Por favor, siéntese». Esa firma está fechada 3 días antes de que la madre de Gabriel fuera ingresada en el hospital, dijo Elena, su voz cortando la formalidad. Pero los registros del hospital muestran que ya estaba en estado crítico en ese momento. Preeclampsia, insuficiencia renal, en reposo absoluto por orden del médico. No podría haber viajado. No podría haber sostenido un bolígrafo el tiempo suficiente para firmar un documento legal. La compostura de Isabel se agrietó ligeramente.
La señorita Beaumont vino a nuestra propiedad en privado para la firma. Tenemos personal médico que puede atestiguar su estado en ese momento. Entonces preséntenlos, dijo Elena. Presenten los registros de viaje. Presenten los recibos de peaje, las grabaciones de seguridad, cualquier cosa que demuestre que dejó el hospital, fue a su propiedad, firmó este contrato y luego regresó a 30 millas de distancia para morir sin que una sola persona se diera cuenta. Celeste se enderezó en su silla, sus ojos agudos. Señorita Thornhill, estas son preguntas razonables. Isabel miró a la jueza mayor, luego de nuevo a Elena. Claire Beaumont era una persona privada. Solicitó discreción. Se la respetamos. Así que no hay registros, dijo Elena, ni testigos, ni pruebas de que alguna vez estuviera en su propiedad. Solo un contrato convenientemente notariado que aparece 3 días antes de su muerte, dándoles la custodia del único niño que podría cambiar el poder territorial durante el próximo siglo. El rostro de Isabel se volvió frío y duro. Usted es una enfermera, señorita Marsh. Seguramente comprende la importancia del consentimiento y la documentación. Comprendo la importancia de los documentos falsificados cuando los veo, dijo Elena. Esa firma fue hecha por alguien que no podía sostener un bolígrafo. El juez del medio miró a Isabel, luego al contrato. Señorita Thornhill, ¿puede proporcionar pruebas que corroboren el evento de la firma? Isabel guardó silencio durante 3 segundos. Su mandíbula apretada. Luego dijo, necesitaremos tiempo para reunir registros adicionales. Celeste se reclinó en su silla, su voz con peso. Usted afirma que la madre viajó a su propiedad mientras estaba en estado crítico, firmó un contrato y luego regresó a un hospital a 30 millas de distancia para morir. Todo sin dejar un solo registro, recibo de peaje o testigo. Encuentro eso inverosímil. El juez del medio dejó el contrato a un lado. Haremos un receso para investigar la autenticidad y las circunstancias de este documento. Hasta que nuestra investigación esté completa, la custodia temporal de Gabrielle Beaumont se otorga a Lucien Beaumont bajo condiciones supervisadas. Esta audiencia se levanta. Golpeó un pequeño mazo contra la mesa y el sonido resonó en el espacio abovedado. Isabel se giró y salió sin mirar a Elena. Sus hombres siguiéndola. Los otros vampiros en la audiencia se dispersaron silenciosamente, fluyendo hacia las puertas como sombras. Celeste descendió de la mesa elevada y se acercó a Elena. El juez más joven le quitó la diadema de la cabeza y el mundo volvió a la normalidad. Los colores se apagaron, los sonidos se retiraron. Elena se tambaleó ligeramente y Celeste la sujetó del codo. Firme, dijo la mujer mayor en voz baja. El juramento pasa factura. Gracias por su valor. Soltó el brazo de Elena y se fue. Lucien se quedó solo en el centro de la habitación, mirando la mesa de los jueces, donde el contrato aún yacía. Elena caminó hacia él. Lo salvaste, dijo Lucien en voz baja, sin mirarla. De nuevo. Aún no ha terminado, dijo Elena. La investigación llevará tiempo. Isabel tiene otros movimientos. Lo sé, dijo Lucien. Pero por ahora, Gabriel es mío. Eso es suficiente. Finalmente se volvió hacia ella, sus ojos sombreados por el agotamiento y algo más profundo, algo que parecía gratitud y dolor entrelazados. Ven conmigo, dijo. Te llevaré a verlo. Salieron por una puerta diferente, subiendo una escalera diferente hacia la noche fría, y Elena lo siguió hacia lo que viniera después, sabiendo que había cruzado otro umbral, sabiendo que ya no era un testigo sino un jugador en una guerra que no terminaría con una audiencia, un contrato, un momento de verdad.